tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a La Voz de los Sin Voz. Hoy vamos a darle voz a un problema que está ahí y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Violaciones, agresiones sexuales, niños, adolescentes, la familia, amigos, falta de información en los colegios, falta de... Yo siempre digo lo mismo, la falta de recursos es brutal en cualquier sitio donde haya una asociación, un colectivo. Faltan recursos de la administración pública para poder hacer tantas cosas como se debían de hacer. En este caso, en este tema que vamos a abordar hoy con una asociación, yo les diría que si hubiese recursos y tuviese más recursos, seguro que una de las cosas que obligatoriamente se tenía que hacer es en los institutos y en los colegios dar información, hablar, dar charlas a los profesores y sobre todo al alumnado, orientar al alumnado. Esa es una de las grandes esperanzas que tiene esta asociación. Estamos ahí hablando para que por WhatsApp puedas contactar con ellas y con ellos. Supongo que habrá de todo, aunque hoy predomina el género femenino aquí en el estudio. ¿Estás buscando trabajo pero no sabes cómo hacerlo? ¿Quieres mejorar tus competencias laborales y asegurar tu futuro? Entra en vivesempleasaludable.org y participa en la formación gratuita para la búsqueda de empleo de Acción contra el Hambre. Mejorarás tu búsqueda de trabajo, tu manera de comunicar y tendrás encuentros con empresas. Infórmate en vivesempleasaludable.org. Además, nuestros talleres te ayudarán a mantener buenos hábitos saludables. Proyecto financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Vamos a empezar por la presidenta, Rocío Morales Baño. Bienvenida, en este caso, a este programa. Y lo primero que se me ocurre, ¿por qué nace Alas? A ver, ¿qué te mueve a eso? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, Alas nace pues de un caso cercano en el cual nos damos cuenta pues de esta falta de recursos que, como bien han dicho, pues realmente son prácticamente inexistentes, ¿no? Y cuando una familia pues sufre una agresión sexual en un menor, pues se encuentra un poquito desamparada, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual nace Alas. La verdad es que a la hora de trabajar, pues me encuentro de repente que en la junta directiva hay un montón de abogadas, psicólogas, hablar con la vice, que creo que es muy importante también, pues Carolina Macías Reyes. Cuéntanos, ¿por qué y qué trabajo realizas y por qué es tan importante Alas? Alas es muy importante porque nace con un propósito, que es dar voz a lo que está silenciado. La labor que realizamos en Alas es súper valiosa y muy importante. A nivel legal, que aparte de ser la vicepresidenta, formo parte del equipo jurídico, el asesoramiento inicial a una persona menor de edad y a su familia sobre qué pasos dar después de haber sufrido violencia sexual es súper importante. A nivel legal realizamos un acompañamiento desde el minuto 1, tanto en centros de detención, hacemos un seguimiento de todo el procedimiento judicial, se le va haciendo un acompañamiento y una información legal sobre sus derechos, los derechos que tienen y que puedan ejercitarlos. Es súper importante a la hora de dar los pasos que tome decisiones informadas. Y en estos casos es muy importante porque no solo se ha traumatizado la vida de esa persona menor de edad, sino de todo su entorno cercano. Entonces es súper importante ese acompañamiento jurídico que hacemos y sobre todo la labor de nuestras compañeras del equipo psicológico y social es fundamental, porque es necesario un soporte, no solo lo que es la terapia, pero el soporte familiar y sobre todo a esa persona menor de edad víctima es fundamental.
La verdad es que creo que es una de las claves más importantes que hoy vamos a intentar descifrar, ¿no? El soporte familiar, lo importante que es la familia en casos como este. Creemos que va a ser muy importante. Vamos a presentarle también a alguien que tiene mucho también que ver con este tema, también es abogada, es Noelia Macías Reyes, que es la secretaria de la asociación. Bienvenida, Noelia, a este programa. Muchas gracias. Hablaba tu compañera pues de todos estos detalles que realmente se necesitan, y la participación vuestra como abogada creo que es muy necesaria en estos casos, ¿no? Sí, sí. Desde, como ha dicho Carolina, desde el minuto 1, desde el momento que se recibe una llamada de una, bueno, menor o de un familiar, que se pone ya directamente en tus manos y lo primero que te dicen es, hola, buenas tardes, tengo un problema. Entonces, el asesoramiento legal desde el minuto 1 es fundamental. Entonces, tú hablas con esa persona que se es sincera contigo y, como abogada, le dices, yo voy a ayudarte y te voy a acompañar. Y te acompaño, como bien ha dicho Carolina, desde esa primera llamada hasta que finaliza su proceso. Entonces sí que es verdad que el acompañamiento y el asesoramiento es fundamental. Pues es fundamental, imagínense ustedes, y eso lo sabemos mucho en este programa y en otro de esta casa, a la hora de la persona, del entorno, necesitan mucha ayuda. Y ahí entra la psicóloga. Qué importantes son las psicólogas en la salud mental, pero también en cualquier cosa, ¿eh? Uno se queda fascinado. En este caso, bueno, pues Lorena García, psicóloga. Qué trabajo tan importante, madre mía. Pues así es, Paco, porque realmente acompañar en un proceso de violencia sexual hacia menores, como bien estaban hablando todas las compañeras y tú mismo, es un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Creo que esto es importantísimo. Yo vengo hoy, tengo la suerte de poder dar voz a mi equipo de compañeras, psicólogas forenses, especializadas también en educación sexual, porque es importante atender todas las necesidades que tengan, tanto niños, niñas, adolescentes como sus familiares. Y no es sencillo porque tenemos que empezar estabilizando también la situación, porque cuando hay una revelación de una agresión hacia los menores, es muy importante que estas familias puedan dar sostén y por ello pues la labor coordinada con todos los demás. La verdad que algo que me ha llamado muchísimo la atención, si ustedes, hoy en día la facilidad que tenemos, que podemos desde el móvil, desde cualquier sitio, entrar dentro, poner simplemente Asociación Málaga y le va a llevar a su página, y en su página web pues tengo que descubrir, yo no sé de quién fue la idea, pero eso del colibrí me ha encantado. La presidenta, eso del colibrí es, y además de esa frase, abrazando esperanza, restaurando sonrisas. Pues sí, realmente, bueno, nosotras queremos darle esa parte positiva, ¿no? El cambiar. El colibrí es un animal que bueno, por su simbología, es un animal rápido, es un animal alegre, es un animal que es muy fácil de transformarse, ¿no? Por su plumaje, ¿no? Y así es como llamamos nosotros a nuestros sobrevivientes, ¿no? Realmente como darle esa parte positiva de que de un trauma pues se puede salir y pueden salir muy reforzados. Quizá la primera pregunta había que hacérsela para que todas y todos los que nos estén viendo en este momento a través del streaming, o bien nos escuchen en la radio, luego posteriormente en el programa, para entrar de lleno, ¿cuáles serían las señales de alerta que podrían indicar que un niño o un adolescente está siendo víctima de violencia o de agresión sexual? A ver. Lorena. La psicóloga, la experta. Psicóloga. Realmente tenemos que empezar de una manera un poco triste, y es que a veces no vamos a ver unas señales claras, porque estamos hablando de infancia y de adolescencia. Sobre todo en infancia se camuflan estas señales con otros problemas propios del desarrollo. Entonces, aunque se vean indicadores, a veces es difícil determinar si hay detrás una agresión o hay una situación de violencia. Por eso es muy, muy importante
trabajar codo a codo con el sistema educativo, las familias y otros agentes, porque a veces lo que sí se percibe son cambios bruscos, cambios significativos en lo que puede ser la conducta, por ejemplo, de los niños que empiezan a presentar problemáticas relacionadas con la concentración, con la ansiedad, sintomatología de depresión, tristeza, cambios de ánimo bruscos, y a veces estos indicadores, como decimos, son un poco inespecíficos porque pueden responder a muchos cuadros y entre ellos agresiones sexuales. Incluso, aunque nuestra cabeza vaya a indicadores muy específicos, como pueden ser señales físicas, ¿no? Sobre todo en sus partes íntimas, problemas también en el control de esfínteres. Los niños pueden empezar a hacerse pis encima, problemas de sueño, problemas de alimentación también, que pueden ser quizá un poco más evidentes. Es muy difícil ver simplemente una de estas señales, porque la mayoría de niños no entienden bien lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces no van a poder explicarlo. Vamos a tener que ir, pues bueno, observándolos y desde la observación y la escucha quizá pues podemos llegar a descubrirlo. Es difícil que un niño lo revele, pero bueno, eso es lo que intentamos también concienciar a las familias de lo importante que es educar en educación sexual para proteger a los menores y que en caso de que haya habido algún contacto o algo que le haya hecho sentir desprotegidos, que lo puedan contar. En este caso, yo no sé, voy a recurrir a cualquiera de las dos abogadas. Se tiene, muchas veces pensamos que si sucede pues a una edad muy temprana, se va tapando, se va tapando y se ve como algo normal. Eso habría que quitarlo ya, erradicarlo, ¿no? Totalmente, totalmente, porque normal no es. Claro, y en eso supuesto. estaríamos todos de acuerdo. Incluso los que dicen esto lo tapamos, saben que Claro. no se puede tapar lo que no es normal. Entonces, por eso siempre, entre los lemas de ALA, siempre es alzar la voz, cuéntalo. Es súper importante dar voz a estas víctimas para que puedan contar su historia y sanar al final del procedimiento. Claro que lo importante es, ya que sobrevives, poder sanar del todo. Claro. ¿Y se llega a una sanación? Sí, Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Pues mira, te puede confirmar Lorena, si todo el procedimiento terapéutico se lleva adecuadamente, también depende de la resiliencia que uno tenga, pues puede llegar a un buen fin y sanar. Es una cicatriz que va a tener como cualquier cicatriz, pero puedes aprender a vivir con ello. La verdad es que en este tema estamos hablando mucho del entorno, de quien lo sufre, pero qué importancia debía de tener que ahora mismo, no sé, vosotras como abogada pudierais, o tú como psicóloga en representación de ALA, pudierais ir a los colegios, a los institutos y dar charlas. ¿Eso es viable o económicamente hace falta esa falta de presupuesto que no hay? A ver, cuéntalo. A ver, hombre, es evidente la falta de presupuesto, pero sí que es viable, ¿vale? Entonces sí que incluso estaríamos dispuestas a ofrecer el asesoramiento, tanto el jurídico como el psicológico, como el social, a cualquier sistema educativo. La verdad que es muy interesante. A ver, Presidenta, ¿qué recursos y apoyos ofrecéis desde la asociación para niños y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia o agresión? Sé que hay muchos, ¿eh? O sea, que nos podemos tirar una hora hablando de los recursos que tenéis. Sí, bueno, pues actualmente eso, ¿no? Tenemos nuestro equipo, somos unas 12 personas actualmente, eso jurídico, psicológico, social. Y bueno, eso es lo principal, ¿no? El atender a esas víctimas. Después también, obviamente, estamos haciendo mucho hincapié, como bien decías, pues en acercarnos a todos los profesionales que tienen que ver que con... estar en contacto con ellos. Que están en contacto con los menores, efectivamente, porque hace falta muchísima formación en este ámbito para evitar una revictimización del menor en el momento en el que le pasa.
Ahí estamos trabajando mucho también, estamos realizando muchos proyectos, presentándoselo a muchos ayuntamientos. Pues realmente con la LOPIBI existe esta obligación de formar a los profesionales y, bueno, en muchos casos, pues, por ejemplo, en el educativo existe un protocolo, pero la mayoría del profesorado no lo conoce, con lo cual no saben cómo detectar, no saben cómo notificar y, bueno, esto hace obviamente pues que el menor esté desprotegido, ¿no? Claro, de ahí la necesidad de llegar a todo el profesorado y a todos los institutos y colegios, que sería lo suyo, pero bueno, el maldito dinero siempre es lo mismo, el maldito partner. Hay una cosa, no sé, ¿qué medidas, por ejemplo, preventivas podríamos tomar o se puede? Compañeras están comentando, estén formados, no solamente para si hay que atender a una persona que lo haya sufrido, sepan cómo hacerlo y no revictimicen, sino también para poder prevenir. El poder que tiene un docente con su alumnado es inmenso. Claro. Y simplemente hablando desde muy pequeñitos, podemos hablar desde educación infantil, hablando del consentimiento, hablando de las partes íntimas, hablando de la capacidad que todas las personas tenemos de decir que no, hablando de que no hay secretos que sean buenos y nos hagan sentir mal, hablando de todos estos temas desde las escuelas se puede prevenir y importantísimo también que las propias familias trabajen todo esto, porque si en las familias hay tabúes y hay miedos, sobre todo con el temor de muchas familias a poder dañar a sus hijos, a poder provocar una información temprana no adecuada, a veces los estamos exponiendo más a estos peligros. Y para las familias a veces es algo terrible, pero el 80% de los agresores forma parte del entorno de la víctima. A veces son familiares directos de los niños, de las niñas, por lo cual es muy difícil para los niños poder protegerse si los adultos no hablamos con suficiente transparencia de todo esto. La verdad que se me ocurre una cosa en relación a lo que estaba diciendo nuestra psicóloga y es cuando denuncia no sé, una menor, una adolescente, ese problema familiar, lo primero que viene es la familia querer ocultarlo, pero encima rechazar a esta persona que realmente es la que ha sufrido, que es la sobreviviente. Sí, suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. ¿Y cómo se combate eso? Pues hay muchas medidas protectoras. De hecho, la ley contempla que cuando el menor ha sido desprotegido en su propio entorno, los recursos de la Administración tienen que ponerse en funcionamiento. Tenemos el Servicio de Prevención de la Junta de Andalucía. Ese menor, obviamente y rápidamente, desde el centro de detención que recibe lo que llamamos la noticia criminis, ¿no? La denuncia o el hecho que se denuncia, se activan los protocolos de protección. Ese niño o esa niña va a ser sacado de ese entorno. Se encargará el Servicio de Protección de Menores y ya pues se va trabajando con el caso a nivel jurídico, a nivel psicológico, pero sí las medidas protectoras cuando el entorno familiar no ha sabido proteger a ese niño o a esa niña o son los propios agresores, pues sí, los niños salen de ese entorno. Sí. De y además de una manera rápida. Claro, de otra manera, no sé, había que plantear cómo se poder fomentar pues que se denuncie, ¿no? Que no se oculte y la búsqueda de ayuda por parte de los niños y adolescentes que han sufrido este tipo de situaciones. Evidentemente está claro que ALAS es vital para que ellos puedan, como sobrevivientes, ayudarles, pero ¿qué hacéis para fomentar que la gente denuncie? Porque me parece que estamos hablando de un tema que es un poquito tabú todavía, pero que había que quitarle ya esa taquita de tabú, ¿no? Claro, y de ahí la importancia de la formación, ¿no? Claro. Incluso a padres, realmente a toda la sociedad, ¿no? Es muy importante el concienciarlo en ese sentido. Realmente si no se denuncia, obviamente ese niño va a estar totalmente desprotegido pues durante toda su vida, ¿no? Porque desgraciadamente también nosotras lo que entendemos es que una atención temprana puede dar un fácil
una fácil recuperación, ¿no? A Sí. ese menor. Cuanto antes lo atiendas, pues seguramente el trauma será menor a lo largo del tiempo, ¿no? Yo tengo que agradecer el trabajo enorme que hacéis desde Alas, pero yo no sé, ¿cómo podíais o cómo podéis llegar a realmente a lo profundo de todo? Es decirle a los padres, oiga, que esto está sucediendo, que no puede suceder, o sea, a los educadores, a la sociedad en general, ¿cómo se puede prevenir y abordar para no tener que hablar de esos temas? Hombre, Complicado. lo ideal, la utopía, la que nosotros estamos haciendo que exista, es que todos estemos en el mismo barco. Esa es la utopía. Si entramos, por ejemplo, en el tema de la educación sexual en los centros educativos, nos encontramos con muchos obstáculos, porque nos encontramos, y además es Vox Populi, que padre, no, yo no quiero que a esta edad se le hable a mi hijo de esto. Entonces es importante que sepan de que los que van a hablar a los colegios son profesionales, Claro. que son charlas adaptadas a las edades. Entonces, abrir las puertas de los centros escolares es muy complicado. Sí. Es muy complicado. A nivel de, por ejemplo, colegio concertado o privado, no es tan complicado. Porque no es tan complicado, pero a nivel de los públicos es más complicado. Pero bueno, que todo se irán dando. Y nosotros, por ejemplo, hemos lanzado y lanzamos campañas en redes sociales de prevención, concienciación, sensibilización, no hace falta que ponga a lo mejor la denuncia ya. Con la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia tienes casi todo el tiempo del mundo para tú poder denunciar lo que te ocurrió, Sí. cuando estés preparado, porque hay que estar preparado para Claro. todo. Por eso, una vez que tú sepas los derechos que tú tienes y tengas tu asesoramiento psicológico, y cuando tú estés preparado, pues das el paso. Pero el paso es importante darlo. Darlo por muchas razones, no solo por el hecho de hacer justicia, sino por ti mismo. La verdad que era un tema que tenemos que prestarle muchísima atención. Y así yo sé que seguro que ustedes estarán diciendo, bueno, y realmente, ¿qué tipo de casos de agresiones sexuales llegan a ALA? Pues yo no lo sé, pero supongo que de todo tipo. A ver, alguien. De todo Sí, tipo. de- Además, Noelia es la que está con el teléfono A ver, tú que eres 24/7. la que acoge el teléfono, a ver, Sí. dinos qué es no sé, los casos que más se den, porque tiene que haber algún tipo. No hay un patrón. No hay un patrón. Ala. Hay edades diversas. Hay menores muy menores. Menores, te puedo decir, 2 años. Desde los 2 años, por ahora estamos abarcando desde los 2 hasta los 16. Y en esa franja de edad, pues, entre medio de todos. La verdad. Familiares, Claro. del entorno, de Sí, todo. o sea que normalmente estas agresiones pues físicas, sexuales, niños y adolescentes, normalmente el entorno familiar, amigos, conocidos, o sea que ahí hay no se patrón. escapa nadie. No se Pero escapa también, nadie. últimamente lo que sí hay también es muchas agresiones entre iguales. Sí, Eso es Cierto. también debido al exceso de pornografía que tenemos en nuestros menores. ha tocado un tema muy importante porque yo últimamente estoy viendo como a lo mejor o escucho un niño de 12 años agredido a una niña de 6 años, por Sí. poner un ejemplo. Y es debido a que en los móviles tenemos que nuestros hijos, nuestros nietos, pues tienen un acceso muy fácil a cualquier tipo de pornografía. Y luego quieren pues hacer lo mismo que están viendo, ¿no? Ahí hay dos víctimas. Claro. La víctima agresor y la víctima... O sea, en este caso, tú como psicóloga, doble trabajo, porque claro, el que agrede es víctima de tener el móvil y de tener acceso a todo lo que tiene. Y la que agrede, no tiene culpa de nada, pobrecita o el pobrecito,
Totalmente. Justamente lo estábamos hablando Rocío y yo hace un momento, porque nos encontramos con la necesidad que ALAS va a continuar intentando abarcar, de también atender a los menores agresores, porque finalmente siguen siendo menores y siguen siendo menores que no sabemos si han sido previamente ellos víctimas de violencia sexual previa o si, por supuesto, hay un acceso a través de contenidos pornográficos o otros compañeros que les estén incitando a cometer estos actos. Pero sí que es cierto que en general tendríamos que plantearnos como sociedad la protección a la infancia y que tenemos que llegar, como decía hace un ratito Carolina, a un consenso donde estemos todos en el mismo barco. Porque si seguimos haciendo la vista gorda y no atendiendo al problema, van a seguir ocurriendo todo este tipo de casos. Y es muy complejo atender a una persona que ha sufrido esta violencia sexual, pero también ayudar a un menor a que entienda lo que ha hecho y el calibre de lo que es una violencia sexual, porque muchos de ellos no lo saben. Claro. No ha recibido esa educación, no tiene esas herramientas. Entonces, pueden ser menores que no solamente continúen ejerciendo violencia sexual, sino que ellos de nuevo puedan ser incluso víctimas. La verdad es que, pues, lo decíamos al principio del programa, la importancia que tiene que tener el que la asociación ALAS, pues tanto las abogadas como los psicólogas, pues vayan a los colegios, a los institutos públicos, si es que es el germen realmente, y quienes están en contacto, tanto niñas como niños, pues en los colegios, son la primera persona que tiene contacto con los profesores, con los educadores, y de ahí la importancia que tienen que tener eso. Yo no sé, yo pediría esos recursos que nunca, siempre son pocos, porque son muy limitados, pues habría que ampliarlo y habría que buscar fórmulas en la administración con grandes empresas que dieran la posibilidad de hacer todas estas cosas, porque son muy importantes. Por cierto, estamos hablando, y algo que me viene a la mente, ¿se podría en una misma familia repetir una conducta, no sé, con una de las hijos de los hijos, con una segunda? Totalmente. Me mira, y todo, me mira por allí. No, sí, dime. todo lo que no se habla, todo lo que no existe, por eso mis compañeras del equipo jurídico tienen esta labor tan importante. Todo lo que se esconde, todo lo que no se habla, tiende a la repetición. De hecho, un porcentaje muy grande de las familias donde ocurre violencia sexual, los padres también han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Por lo que es importante concienciar como sociedad a que las familias tienen que trabajar lo sucedido y recibir ayuda especializada, porque yo me encuentro a diario muchas personas que comentan que han recibido terapia psicológica o que han acudido a organismos de ayuda, pero es muy importante la especialización, porque no todo el mundo está especializado en violencia sexual, claro, y tampoco en atención a menores, a infancia, que es lo que ALAS pretende, trabajar específicamente con este colectivo que es muy vulnerable y que faltan muchas herramientas. Yo soy una persona optimista y veo que hay mucho movimiento a través de lo asociativo, a través incluso de nuestros políticos, aunque les cuesta, pero bueno, ahí vamos a estar luchándolo porque hay que hacerlo. Pues sí, la verdad que sí. Noelia, tú ponías una cara como diciendo, tú que estás más cercana al teléfono y que conoces todos los datos, esa repetición, ¿por qué? ¿A qué es debido? ¿La habéis pensado, la habéis analizado? A ver, como ha dicho Lorena, porque puede ser porque el agresor haya sido víctima en algún momento. Eso. Después, cuando son grupos de iguales, porque le falta educación en ese tema, en esa materia. Luego, pues bueno, no sé cómo se catalogan, ¿no? Porque están a lo mejor enfermos, quien efectúa ese comportamiento sin haberlo recibido antes. Y bueno, sí que pensamos y dialogamos entre nosotras, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué habrá hecho esto? ¿Y por qué...? En este caso, vamos a avanzar un poquito más. Que en este proceso de atención y acompañamiento a los menores o a los adolescentes, ¿qué ofrece la asociación?
A ver, cuando lo recibís, ¿qué les hacéis ver? Bueno, ¿qué pues ponéis en sobre marcha? todo el que ellos tengan claro que no están solos en todo el proceso. Creo que es súper importante también que ellos sepan pues que hay gente especializada que les puede ayudar. Ya solo esa atención, bueno, el acompañamiento incluso a espacios en el momento que tienen que declarar, que son momentos de mucha tensión, pues incluso alguna de nuestras compañeras los acompaña, ¿no? Le podemos dar el que se sientan acogidos, ¿no? Esa seguridad. Y bueno, eso creo que es súper importante, ¿no? Aparte, obviamente, de la atención psicológica y jurídica que estamos ofreciendo de forma totalmente gratuita. De todas maneras, yo no sé, pero se me ocurre, a lo mejor lo tenéis, ¿no? A hacer cursos con profesorado, con la gente que está más cercana a los niños. Sí, tenemos varios proyectos muy interesantes a la espera de ser aprobados por las administraciones competentes donde lo hemos presentado. Ya estamos. Y falta de recursos. Sí, hombre, nosotros hemos preparado los proyectos con muchísima ilusión, abordando todo lo que queremos abordar. Es verdad que siempre hay que ajustarse a unos límites que te da la subvención, la concurrir a esta subvención hay un límite de X, hay un límite de tal, y hemos apurado mucho, lo hemos hecho con muchísima ilusión, y si tuviéramos la suerte de ser agraciados y nos dieran esa subvención, creo que produciría gran impacto, por lo menos en los municipios donde estamos presentando los proyectos sería un gran impacto. De hecho, ayer nuestras compañeras de social estaban ayer con un envío masivo de nuestros servicios y de charlas a las AMPAs de colegios privados, vamos a empezar por ahí, de colegios privados, ofreciendo nuestros servicios, lo que hacemos, y unas charlas de prevención, concienciación y sensibilización. Y en el próximo programa te contaremos cuántos nos han contestado y nos han dicho que quieren que vayamos. Espero que sea el 100%. Yo te iba a decir, tendría que ser 100% de los privados y 100% de los públicos. Debería ser. Que es lo que más tenemos que exigir, porque evidentemente quizás en lo privado, no sé, puede ser que por la educación, por la cultura, no se den tantos casos, pero sí, evidentemente en la pública, no sé. Tienen que pedir muchas autorizaciones, creo yo. Sí. Para abrir las puertas de un colegio. Por favor. Y bueno, y aparte también de los centros educativos, es muy importante también el formar a policías, a centros sanitarios, porque realmente ahí también se produce una revictimización del menor y consideramos que es muy importante que todos estos profesionales de estos ámbitos estén formados para que cuando les llegue un niño con un problema de este calibre, pues sepan cómo tratar a ese menor para evitar ese trauma. Muchas veces el trauma del menor es casi más duro por ese proceso en el cual ha habido una mala praxis del profesional que realmente por el trauma en sí, ¿no? Entonces, todo esto también es muy importante para proteger a nuestra infancia. Claro, quizá a mí me viene a la mente que habría que tener personal preparado, que les tendríais que dar charlas, en este caso, a los profesionales, abogadas, psicólogas, la presidenta, todo el personal que tenéis, a profesionales tanto de la policía, pero también de la enfermería, Claro. que ahí, pues, desgraciadamente, les falta mucha información. Hemos presentado los proyectos también. Sí. ¡Hala! Aquí nada más hay que presentar proyectos. Hombre, estábamos deseando cumplir el requisito de tiempo de constitución para presentar nuestros proyectos. Cierto. Bueno, pues la verdad que esperemos. Por cierto, Noelia, tú que eres la que está al teléfono, ¿hay días en que a lo mejor has recibido más llamadas de la cuenta o normalmente hay un nivel? Mira, está 24/7. Sí. Y todos los días, hasta los fines de semana, se reciben llamadas o mensajes. Porque al principio es verdad que hay algunos que no se atreven a llamar. Entonces es más fácil escribir un mensaje y decir, como he dicho antes, tengo un problema. Tengo un problema. Pero todos los días hay llamadas.
todos los días. Después de las fiestas es una época, ¿no?, que hemos O sea, tenido la fiesta, también hay un aumento. Experimenta un aumento. Claro, hay más reuniones familiares, hay más falta a lo mejor de atención a los menores en ciertos momentos y bueno, pues son momentos propicios pues también para... Tenemos que erradicar eso. Bueno, luego van a ver ustedes que nosotros en los programas vamos a subtitular el número de teléfono, pero ya les adelanto, 642-507-554. Ese teléfono es al que se refería Noelia, es el WhatsApp. Quitémoslo de perjuicios. Si vemos algo extraño de lo que aquí hemos comentado, pues un WhatsApp, que ahí entra la profesionalidad de Noelia, de Lorena, de Carolina, de todos, y de la propia presidenta de Rocío, porque si algo tienen que tener en cuenta ustedes es que son grandes profesionales y que ellos guardan un hermetismo total, absoluta discreción. Nadie va a saber que tú has utilizado ese número de teléfono, que tú has llamado o que tú has mandado WhatsApp al 642-507-554. En la mano absoluta de las discreciones se van a poner en contacto contigo y te van a ayudar. Creo que es primordial. Hay muchas veces que decimos, bueno, claro, ¿por qué una asociación, un colectivo tan importante como ALAS, pues no ofrece, no sé, talleres a profesores, como venimos reiterando en el programa, pero no solamente a profesores, a la figura de la policía, de los médicos, de la enfermera? Bueno, porque para dar un taller hace falta dinero, hace falta que los recursos lleguen con suficiente cantidad para poder desarrollarlo. No se crean ustedes que hacer un taller es decir, bueno, pues la psicóloga y la abogada, ala, a soltar allí. No. Claro, hay que decir también, ¿no?, que llevamos un año y realmente todas las profesionales que están acompañando a ALAS están trabajando 100% gratuito. Entonces, obviamente, esto no es sostenible en todos los ámbitos. Claro. Se podrían hacer muchísimas cosas, pero claro, necesitamos esa ayuda porque no podemos estar trabajando al 100% durante 24 horas en una asociación sin tener esos recursos. Tenemos que comer también, ¿no? En ese sentido, bueno, claro. Sobre todo... Y es lo que decía Noelia, ¿no? Cuando estáis al servicio 24/7, que eso, quiera o no quiera, pues es fundamental. Para nosotras la urgencia era esa atención primaria, es lo que estamos cumpliendo 100%, cada persona que nos llama se está atendiendo y se le está dando ese sostén que necesitan en ese momento. Y bueno, todo lo demás obviamente es prioritario porque realmente tenemos un problema en nuestra sociedad, pero bueno, tenemos que ir pasito a paso y cada vez vamos cumpliendo más objetivos y ahí es donde estamos. Carolina, no sé, ¿cómo se podría promover una cultura de prevención? Es decir, y proteger decir a la comunidad, a la gente que nos está viendo, a la gente que pueda llegar, decirle que esta violencia y esta agresión sexual en niños y adolescentes se tiene que terminar. ¿Cómo se puede promover este tipo de cultura? Pues hay que promoverlo. Es muy difícil cambiar algo que está instaurado en nuestra sociedad. Y si hablamos de datos, el otro día leía que España es el segundo país a nivel mundial de consumo de pornografía infantil. O sea, que empecemos por nuestros adultos. Hace falta mucho y hay que empezar desde la base. Algo que está tan instaurado, cambiarlo de radical no se puede cambiar de un día para otro. Entonces hay que ir paso a paso y sembrando las semillitas y que las raíces vayan cogiendo fuerza. En este caso creo que es muy importante, lo decía al principio, la labor de la psicóloga o las psicólogas, los que están trabajando dentro de ALAS, pero realmente cuando alguien ha sufrido esto y llega a tus manos, es posible hacerla ver que lo que ha pasado pues es algo que tiene que erradicarlo de la mente. Es complejo. Erradicarlo de la mente no se puede erradicar. Se puede. La persona que vive violencia sexual va a llevar, como decía hace un ratito mi compañera, va a llevar esa cicatriz.
lo que tenemos que intentar, uno de nuestros objetivos, es que la persona no viva con sufrimiento, que pueda entender lo que ha ocurrido, que pueda desculpabilizarse porque no ha sido responsable de nada de lo que ha ocurrido y que pueda volver a confiar en el mundo, que pueda entender que hay personas que no respetan, pero que hay otras personas que sí, y que pueda protegerse también, ¿no? Para eso, si hablamos de infancia y adolescencia, es muy importante que puedan esta protección y esta seguridad. Y cuando la protección no se ha dado en un entorno familiar, la huella es más profunda. El trabajo es más complejo y por otro lado muy necesario para que no se repitan de repetición como antes estábamos comentando. Y en este caso, a mí me preocupa muchísimo si, no sé si esa agresión sexual, esa violencia ha tenido lugar dentro de la familia, que a la hora de abordar los familiares, lo sufren igual a la hora de estar delante tuya como psicóloga. Por supuesto, me vienen a la cabeza muchas familias, pero lo que yo sí que diría es que la mayoría de familias están totalmente volcados en sus hijos, en sus hijas, quieren ayudarlos de la manera que saben o que creen, que a veces ahí está nuestra labor en Alas, intentar trabajar sus mitos y sus miedos, porque la mayoría de familias quieren que los niños olviden esto, que no lo. Y es lo que intentamos transmitirles, que esto no es posible. Cuando ha ocurrido, ha ocurrido. Y son ellos como adultos que tienen que sostener la situación para que los niños puedan hacer una buena integración de lo ocurrido. Los niños son increíbles. La infancia y la adolescencia, yo soy muy fan. Nos tienen tanto que enseñar, entonces si les damos realmente el apoyo en el momento que lo necesitan, los niños no solamente demuestran una increíble resiliencia, sino a su vez son las semillas para que a su vez podamos prevenir el futuro, que esto continúe. Evidentemente, el empoderamiento en estos casos tiene que ser muy importante. Ayudar a los menores, pero también a su familia a recuperar, ¿no? A decir, bueno, pues el control de la vida lo había perdido, pero quiero recuperarlo, ¿no? A ver. Sí, efectivamente, es así, ¿no? Los familiares también tienen que quitarse esa culpa, ¿no? También, y bueno, hay un trabajo importante que hacer con las familias. Nosotras siempre decimos, ¿no? Es muy importante la atención al menor, pero es muy importante la atención al entorno también, ¿no? Porque realmente son los que van a estar en el día a día con ese menor, entonces es importante sobre todo quitar las culpas y darle esas herramientas para que puedan empoderar, como bien dice, a esos menores y que se evite el que ellos sientan que no merecen tener una cosa mejor, ¿no? Porque realmente muchas veces a lo mejor esa falta de acompañamiento pues hace que los niños sigan siendo víctimas en repetidas ocasiones a lo largo de su vida. Está claro que cualquiera que sufra esto no puede sentirse solo. Está Alas ahí, está un equipo grande de personas. En este caso, no sé, como abogada, realizar un acompañamiento con esta niña, este niño, con la familia, si la citan del juzgado, de cualquier cosa. ¿Qué importancia tiene el que estéis vosotras presentes? Yo lo considero que es vital la presencia de una figura como un abogado en un acompañamiento a todas las actuaciones judiciales, porque tú sabes lo que se va a encontrar esa persona menor de edad. Da igual la edad, tú tienes que ser capaz de adaptar tu lenguaje a que entienda. Cuando una niñita de 4 años o de 7 años tiene que bajar en la Ciudad de la Justicia, el Instituto de Medicina Legal, que ahí es donde está la sala Gesell, donde se le hace la prueba, que están todos los profesionales, hay un cristal con un espejo, tienes que bajar al sótano del edificio, un montón de paredes, pasillos largos. Entonces, ya de por sí tú tienes que ir adelantándole y hablarle casi en su idioma, que parezca no un trauma para ella pasar hasta llegar a esa sala donde va a tener que contar todo lo que le ha pasado.
sino que por el camino, que ya sepa, pues mira, voy a pasar unos pasillos, son de color tal, parece como con los pequeños lo hago así, ¿no? Pues es como un laberinto, ahora vamos a ver varias puertas, verás tal, te van a tratar muy bien, hay una sala de juego, y dependiendo de la edad, el otro día tuvimos una exploración de un chico que ya tenía 17 años, se le explicó todo, y cuando salía te da satisfacción, pues te dice, Carolina, todo como me lo habías explicado, todo así, entonces tú dices, bien, bien, porque hay veces cuando, también es verdad, ¿no?, que le dices, te van a tratar muy bien, va a ser todo bueno, son tal, y a lo mejor no lo han tratado tan bien, lo han revictimizado porque no estaban tan especializados, o quizás el forense tenía un día malo o tal, entonces pues tiene una práctica forense no adecuada quizás a la edad del niño o de la niña, y hace que sufra o se revictimice. De entrada sí hay que decirle que va a ir bien, y si no va bien y te salen los niños llorando, pues ahí está el consuelo. Su madre, que ya está trabajada, sabe cómo darle ese soporte. Nuestras compañeras suelen estar allí también. Es decir, que es muy importante el acompañamiento porque es un medio hostil. Un procedimiento judicial es hostil. La verdad, hoy en día. Hoy en día, sí, la verdad que sí. En este caso, pues yo no sé, pero hay una cosa que está ahí y que había que, en ese 24/7, sueltan muchas lágrimas, porque cuando escriben por WhatsApp, pues tú contestas, pero supongo que habrá llamadas que tiene que tener mucha fuerza y mucha voluntad. ¿Tú? ¿No? Mira, hay veces que se empieza con llamadas y otras veces que se empiezan con mensajes, pero al final terminas tú llamando y tú llamas. Mira, te voy a llamar, así hablamos más tranquilas, y sí hay lágrimas. Y a lo mejor puedes estar 1 hora hablando por teléfono y de esa hora solamente han sido 10 minutos de conversación sobre lo que ha pasado. El resto son lágrimas, venga, no te preocupes, que yo estoy aquí, y intentando que esa persona, ese niño, esa niña, o incluso hasta ese padre o esa madre que llama, pues se relaje y sea capaz de contarte. A ver, acércate al micrófono para la próxima vez que te escuche mejor. Vale. Aunque te escucho bien, pero quiero que te escuche mejor. Perfecto. En este caso, la evaluación psicológica es importantísima a la hora de, bueno, pues de ir ante un tribunal, ante cualquier sitio. Y quizá ahí es donde entráis vosotros, los profesionales de psicología, y ¿qué te encuentras? La mayoría de veces, porque yo creo que la mayoría de veces te encontrarás lo mismo, ¿no? Lo primero, distinguir, porque de nuevo te decía, y yo soy en este sentido muy insistente, que es muy importante la especialización, ¿vale? Y en ALAS es justamente lo que defendemos, que no puede hacer una evaluación cualquier persona sanitaria, ¿no? O alguien que haya hecho formación como tal, sin tener una buena supervisión, sin tener unas buenas herramientas, porque el daño que se puede hacer con esto y esa mala praxis que decía Rocío puede ser muy nocivo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es cosas muy diversas, porque podemos hacer una evaluación forense de cara a todo el tema judicial. Nos podemos encontrar una evaluación clínica intentando determinar las necesidades de los niños, los menores en general, pero lo que sí nos encontramos normalmente es que con infancia y con adolescencia tenemos que ir despacio, y que muchas veces, lo saben mis compañeras del equipo jurídico, a veces no se respetan los tiempos que necesita la infancia y la adolescencia, porque muchos de ellos, y nos ha ocurrido también, no están preparados, Claro. no pueden hablar, no pueden relatar, ellos ni siquiera saben muy bien lo que ha ocurrido. Cuando se le hacen preguntas, no te saben responder porque no son conscientes del todo. Entonces, lo que nos encontramos son probablemente personas muy asustadas, y lo que necesitan es encontrarse un profesional que les dé seguridad, protección y que tenga buenas herramientas. Quizá porque ella se premura a veces. No sé, a ver cualquiera de las abogadas, tú, Mira, que estás ahí calladita. A ver. Que vaya el procedimiento como se desea, es muy raro que ocurra. O va muy lento
o demasiado rápido. Y hemos tenido los dos casos. Ten en cuenta también que, por ejemplo, para poder intervenir a nivel psicológico con la víctima, es muy importante que haya contado ya su versión de lo ocurrido para no contaminar. Entonces, el último chico ha tardado desde que puso la denuncia en marzo del año pasado, declaró hace 2 semanas. Y para no contaminar, no puede recibir una atención psicológica la que esa persona necesita, porque luego tenemos también el abogado de la otra parte, que ya te alega que el testimonio está contaminado, ya ha tenido una intervención psicológica. Y igualmente, cuando va muy rápido, como el caso que comentaba Lorena, no está preparada esa persona. Y con el trabajo que cuesta reservar, por ejemplo, una sala GESEL, que hay lista de espera, cuando un juzgado te la adelanta porque considera que es esencial que esa niña o ese niño reciba ya la atención psicológica, pero a lo mejor tampoco estaba preparado para la sala GESEL, y a no ser que todos los actores que intervienen, jueces, fiscales, policías, hasta los propios funcionarios del juzgado, que el otro día para un justificante para el instituto al niño le ponían en la carátula, ¿no?, en el membrete de arriba, delito, agresión sexual. Y yo le decía, digo, no se puede borrar eso, que lo va a entregar el instituto, que ha venido a practicar unas diligencias, pero no hace falta saber a qué ha venido. Bueno, pues no nos puede costar tiempo ni esfuerzo, ni estar peleándote con un funcionario para que te borre eso. Entonces hace falta mucha perspectiva de infancia, mucha formación, y la idea es la creación de juzgados especializados desde la ley, la LOPIBI de 2021, y solo tenemos uno en España, que es piloto, el de Las Palmas. El de Las Palmas. La verdad es que el tema, como siempre, recursos y sobre todo hay formación. Se necesita formar a muchísima gente, a todo el entorno que se mueve con cualquier denuncia, con cualquier cosa de esto, y ALAS tiene un papel importante para desarrollarlo. Pero la verdad que me queda muy poco tiempo, se me quedan muchísimas preguntas. Ello va a obligarme a hacer otro programa con vosotras en la que me contéis más cosas, pero ¿cuál creéis que es el papel de la sociedad en general para prevenir y erradicar la violencia y agresiones sexuales, pues tanto en menores como en adolescentes? Bueno, pues sobre todo eso, ¿no? El que se conciencie toda la sociedad en sí. Nosotros estamos haciendo ahí también un trabajo muy importante con las empresas privadas, para que estén con nosotras, para que sean aliados de ALAS. De hecho, bueno, pues tenemos empresas e instituciones tipo Fundación Idílic, que nos lleva apoyando desde el principio. Tenemos a Pepe Cobo del PIMPI, que él de forma individual nos ha estado apoyando también ahí desde el momento 1. Y a muchas otras empresas que se están uniendo a esta labor, ¿no? La Torre Mónica nos ha hecho la página web totalmente gratuita. En fin, de hecho tenemos un carrusel en nuestra página, ¿no?, donde ahí le damos visibilidad también y agradecimiento a todas estas empresas, porque realmente es una labor de toda la sociedad el erradicar esta problemática, y bueno, ahí es donde queremos estar también. Pues nos vamos a quedar prácticamente con eso, pues en algo que es muy importante. Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación, recursos. Si esto tiene que funcionar, hace falta recursos. Pero también tenemos que contar con las grandes empresas malagueñas, como las que nos está citando ella, pero hay muchas más que debían de abordar este tema, debían de ser solidarios y contribuir a poder fomentar, bueno, tantas cosas como hace falta, yo no sé. De todas maneras, Carolina, Noelia, Lorena, Rocío, gracias por haber compartido este rato. Se me ha pasado la hora volando. Y yo no sé si queréis agregar algo más. ¿Tenemos un minuto? Sí, a ver. ¿Alguien? Muchísimas gracias a vosotros por darle voz, porque realmente esto es lo importante también. Aquí también estamos concienciando. Gracias. Pues la verdad es que felicitaros por vuestro trabajo, que sigáis en él, y que cualquier cosa estamos a vuestra disposición para que entréis en contacto con nosotros. Y ese número de teléfono, 642, qué fácil es, 507-554. Ese era el teléfono para contratar. Si ves cualquier cosa extraña, rara de la que hemos comentado aquí, contacta.
Repito el teléfono, 642-507-554. Hasta aquí, hemos cumplido un día más, una semana más nuestro trabajo, nuestra misión. La semana que viene volvemos. Sean felices y a ellas les invitaremos en un próximo programa para que nos cuenten cómo va evolucionando todo. Muchas gracias. Visita colorcomunitaria.org y dona €1 al mes.